Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 24 de abril del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática para hoy, que se titula El lucero de la Reforma. Como habíamos dicho en la introducción de esta lección, que durante la semana habríamos de recordar a los mártires que llevaron a cabo la Reforma protestante, y hoy habremos de recordar a John Wycliffe, el lucero de la mañana. Pero veamos cuál fue el medio y la motivación de estos reformadores. Y fue precisamente la santa palabra de Dios. Y notemos cómo los personajes bíblicos se gozaban en la palabra de Dios. Salmo 19, 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Note bien el anhelo de la palabra. Y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Salmos 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Note bien. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Era lógico pensar que el medio que movía a los reformadores a pedir cambios, y cambios radicales, es decir, reformas bien estructuradas, específicas y directas, para que todo pudiera ser apegado a la voluntad de Dios, vertida en su palabra. Por supuesto que los reformadores habían experimentado el poder de la palabra de Dios, se habían gozado en el estudio de ella, y eran testigos de cómo había transformado su vida la palabra por medio de la obra del Espíritu Santo. Es decir, el estudio de la Biblia para ellos era un deleite, era lo mejor de su vida, y de ello tenemos el testimonio de Wycliffe. Noten lo que la inspiración declara al respecto. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. Note bien, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia de los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Noten lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los reformadores veían en Cristo Jesús el único medio de salvación del cual habla la Escritura, y por eso era importante compartir esa gran verdad bíblica. Por tal razón, John Wycliffe se dedicó a estudiar la Biblia, se dedicó a traducir la Biblia al inglés, porque en ella había encontrado la transformación por medio de Cristo Jesús, y porque el amor de Jesús y el amor por él lo movía para compartir el evangelio bíblico. Wycliffe no fue víctima del papado en vida, aunque muchas veces intentaron acabar con él, pero absurdamente exhuman los huesos del reformador
para quemarlo y esparcir sus cenizas en un río donde finalmente desembocaría al océano, pensando así borrar todo su legado, pero fue todo lo contrario. Se convirtió en el lucero de la Reforma. En el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la Reforma. John Wycliffe fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. En ella Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. Vio allí una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas. Se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. La gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Se abrió ante mí la palabra de Dios y la vi rodeada, note bien, de una luz hermosísima y sorprendente. Fueron pasando página tras página y leí las misericordiosas invitaciones de la palabra de súplicas, y palabras de súplica a buscar la gloria y la voluntad de Dios, y todas las demás cosas serían añadidas. Buscad primeramente conocer a Dios antes que nada, escudriñad las Escrituras, alimentaos de la palabra de Cristo, que son espíritu y vida, y vuestro conocimiento aumentará y se expandirá. Estudiad vuestra Biblia, no estudiéis la filosofía contenida en muchos libros, sino estudiad la filosofía de la palabra, estudiad la filosofía de la palabra del Dios viviente. Otras traducciones literarias tienen poca importancia cuando se comparan con esta. No pongáis en vuestra mente tantas cosas vulgares que no satisfacen. En la palabra de Dios se despliega un rico banquete ante vosotros. Es la mesa del Señor abundantemente provista, donde podéis comer y satisfaceros. Queridos amigos y hermanos, la palabra de Dios fue el motor que impulsó a John Wycliffe para hacer una obra tan importante para cada seguidor de Cristo. Por eso estuvo dispuesto a permitir dirigirse por la palabra de Dios. Permitamos que nuestro Dios guíe y alumbre nuestra vida con su palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.